Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. En el siempre agitado panorama del entretenimiento turco, donde la realidad parece confundirse con los guiones de las telenovelas, ha surgido una historia que se ha convertido en el centro de todas las conversaciones. Se trata de un triángulo afectivo que involucra a Ata, a su propia madre y al reconocido actor Halil İbrahimseyan. Lo que en un principio parecía un rumor aislado pronto se transformó en un escándalo nacional. Un relato de pasiones ocultas, secretos inconfesables y la inevitable pregunta que ha conmovido a todos: mamá, si estabas enamorada de Halil, ¿por qué me engañaste? Esa pregunta, lanzada por Ata en una confrontación privada, se ha convertido en símbolo del conflicto que divide no solo a una familia, sino también a miles de seguidores que observan con fascinación y asombro el desarrollo de esta trama real. Según testigos cercanos, la tensión en aquella habitación fue indescriptible. Lágrimas, gritos sofocados y un silencio punzante marcaron un instante que cambiaría para siempre la relación entre madre e hijo. La madre, visiblemente quebrada, trató de defenderse con frases entrecortadas. Nunca pensé que esto afectaría nuestro vínculo, Ata. Lo que sentí por Halil fue verdadero, pero jamás quise hacerte daño. Palabras que, lejos de calmar, avivaron aún más la herida del joven. La sensación de traición era demasiado profunda para disiparse con simples explicaciones. Como era de esperar, la noticia salió de los muros familiares para invadir los titulares de prensa. Los programas de espectáculos comenzaron a analizar cada detalle, mientras que las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla emocional. En cuestión de horas, hashtags como almohadilla mamá mentirosa, almohadilla Ata versus Halil y almohadilla amor prohibido se ubicaron entre las principales tendencias de Twitter en Turquía y, sorprendentemente, también en otros países. Algunos defendieron a la madre, sosteniendo que el amor no se elige y que, aunque doloroso, lo que vivió fue un sentimiento auténtico. Otros, en cambio, respaldaron a Ata con fervor, argumentando que la lealtad y la verdad deberían estar por encima de cualquier pasión. Incluso hubo quienes se atrevieron a convertir la historia en memes y parodias, una muestra de cómo en la era digital lo íntimo puede transformarse en espectáculo global en cuestión de segundos. En MR Magazine queremos preguntarles: ¿ustedes qué opinan? ¿El amor justifica el silencio y el engaño? ¿O creen que la madre de Ata cruzó una línea imperdonable? Dejen sus respuestas en los comentarios, suscríbanse al canal y recuerden que con el botón de unirse, pueden apoyar aún más a esta comunidad que no deja escapar ni un solo detalle del mundo de las celebridades. El tercer vértice de este triángulo, Halil İbrahimseyan, tampoco ha podido escapar de las miradas. Aunque al principio se mantuvo en silencio, pronto trascendió que había enviado un mensaje privado a Ata, disculpándose y reconociendo que la relación con su madre fue un error del pasado. Según fuentes, Halil habría escrito que nunca buscó destruir un vínculo familiar y que lo ocurrido pertenece a un capítulo cerrado de su vida. Sin embargo, la filtración de este mensaje encendió aún más la polémica. Los medios se dividieron entre quienes valoraban la sinceridad del actor y quienes consideraban que su silencio inicial fue una estrategia para proteger su imagen pública. Paralelamente, comenzaron los rumores sobre la reacción de Sıla Türkoğlu, pareja de Halil, quien hasta el momento no se ha pronunciado. Su silencio se interpreta de múltiples maneras. ¿Es señal de apoyo incondicional a Halil o un indicio de que la relación atraviesa una crisis silenciosa? En los foros de fanáticos circulan teorías encontradas. Algunos sostienen que Sıla, conocida por su carácter firme, estaría evaluando un distanciamiento público del actor para no quedar arrastrada por la tormenta. Otros creen que, por el contrario, su silencio es estratégico, un modo de proteger su intimidad mientras espera que las aguas se calmen. Sea como sea, su nombre aparece constantemente junto al de Ata y Halil, convirtiéndola en una pieza clave de un rompecabezas que todavía no muestra su figura final.
Y aquí va otra pregunta para ustedes, queridos seguidores de MR Magazine. ¿Qué harían en el lugar de Esla? ¿Apoyar a su pareja pese a todo, o marcar distancia para proteger su reputación? No olviden compartir sus respuestas y, de paso, regalarnos un me gusta, para que podamos seguir trayendo estas historias que parecen sacadas de una telenovela, pero que son absolutamente reales. Mientras tanto, Ata atraviesa un viaje emocional devastador. Amigos cercanos relatan que ha pasado noches en vela, con lágrimas que parecen interminables. En sus confidencias más íntimas ha confesado sentirse atrapado entre el amor inquebrantable que siente por su madre y la sensación insoportable de haber sido traicionado por la persona en la que más confiaba. No quiero perderla, pero tampoco puedo fingir que nada pasó, habría dicho a un amigo cercano. Sus palabras reflejan la contradicción de alguien que, pese al dolor, aún anhela recuperar la figura materna como pilar de su vida. Los psicólogos consultados por revistas especializadas aseguran que la reconciliación en casos como este suele ser lenta y requiere un proceso de comunicación sincera, acompañado de tiempo y, sobre todo, de un perdón que no siempre llega. Para Ata, la herida sigue abierta, y su proceso de sanación apenas comienza. Lo que inicialmente parecía un asunto privado se ha transformado en una cuestión de interés nacional. Talk shows, columnas de opinión y debates televisivos han hecho de este caso un espejo de la vida familiar en Turquía. Lo que ocurre en la casa de Ata refleja lo que muchas familias viven en silencio, secretos, engaños, silencios dolorosos, afirmaba un especialista en un programa nocturno. Este fenómeno mediático ha demostrado cómo la frontera entre lo público y lo privado se desvanece cuando las figuras involucradas son rostros conocidos. Cada gesto de Ata, cada palabra de su madre y cada silencio de Halil o Esla se convierte en materia prima para titulares y especulaciones. La pregunta que todos se hacen es, ¿cómo terminará esta historia? Algunos vaticinan una reconciliación entre Ata y su madre, otros predicen un enfrentamiento público donde todas las verdades salgan a la luz. Incluso se habla de la posibilidad de que los protagonistas coincidan en un próximo evento social, lo cual podría convertirse en un nuevo capítulo de alta tensión frente a las cámaras. En MR Magazine estaremos atentos para contarles cada detalle. Y antes de cerrar, queremos recordarles, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones y no olviden que con el botón de unirse pueden darnos un apoyo extra, para seguir investigando y compartiendo con ustedes las historias más impactantes del entretenimiento turco. Lo cierto es que la pregunta inicial de Ata, mamá, si estabas enamorada de Halil, ¿por qué me engañaste?, se ha convertido en un símbolo de esta historia. Una frase que condensa el choque entre amor, lealtad y verdad, y que permanecerá en la memoria de todos los que seguimos este caso como si se tratara de una ficción televisiva. Pero no lo es la vida misma, con sus luces y sombras, expuesta ante los ojos del mundo entero. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.